Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el tema 9, denominado métodos combinados. Para ello nosotros tenemos que primero identificar cuáles son las causas de alteración de los alimentos, y dentro de estas tenemos las causas o alteraciones físicas, las químicas y las biológicas. Dentro de los agentes físicos suelen actuar durante los procesos de cosecha y los tratamientos posteriores. En general, por sí mismos, no suelen alterar las características nutricionales de los alimentos. El hecho más importante es que pueden significar una vía de entrada para otros tipos de alteración. Dentro de este tipo de alteraciones tenemos las mecánicas ocasionadas por golpes, cortes y en general sin alteraciones graves, pero que suponen una disminución de la vida útil del alimento, fruta u hortaliza. La temperatura, ya que las actividades químicas y enzimáticas doblan su velocidad por cada 10 grados centígrados y por lo tanto aceleran los procesos de descomposición o pérdidas que se pueden generar en frutas y hortalizas. Asimismo encontramos a quienes, a los nutrientes especialmente sensibles al calor, los termolábiles. Dentro de ellos están las vitaminas, el cual propicia los cambios de estado de emulsiones o mezclas que contengan agua al facilitar su desecación. La humedad facilita el desarrollo ¿de quién? De los microorganismos. El aire, que por contener oxígeno puede alterar algunas proteínas produciendo cambios de color y facilitando la oxidación. La luz, que afecta el color y algunas vitaminas. Dentro de los agentes químicos causantes también de alteraciones, se manifiestan especialmente durante los procesos de almacenamiento de las frutas y hortalizas. Su efecto puede afectar de forma notable el consumo de alimentos debido a un enranciamiento o pardeamiento que se puede dar. Los efectos más notables, hablamos directamente entonces, el pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard. Se incluyen aquí una serie de reacciones complejas entre azúcares y compuestos nitrogenados, llamados proteínas, las cuales generan pigmentos marrones. En algunos casos se producen de manera tecnológica durante el proceso de fritura o el tostado, pero en otras es espontáneo. Dentro del caso del enranciamiento de los lípidos, ¿qué podemos decir? Que se produce por reacciones de hidrólisis y oxidación. Se forman compuestos volátiles que dan olores y sabores característicos a rancio. El enranciamiento es más frecuente en grasas insaturadas, aceites de pescado y de frutos secos. Dentro de los agentes que causan alteraciones tenemos también los agentes biológicos, entre los que se puede diferenciar los intrínsecos, como las enzimas, y los extrínsecos, como los parásitos y otros microorganismos que están en el ambiente. Punto 1 entonces, los enzimáticos. Algunas enzimas sobreviven a los propios organismos, pudiendo incluso aumentar su actividad. Algunas enzimas cambian la textura de los alimentos, maduración de frutos y el reblandecimiento de carnes que también se puede dar, que es otro curso, pero igual está dentro de la acción que pueden ejercer las enzimas. Dentro del caso de los parásitos o competidores naturales, como insectos, otros vectores, los roedores y los pájaros que compiten directamente por la obtención del alimento. Los microorganismos son sin duda los que producen las transformaciones más indeseables y abundantes. Aceleran los procesos de degradación y generan grandes pérdidas en frutas y hortalizas a nivel mundial.
En algunos casos pueden suponer riesgos para la salud de las personas, siendo las infecciones microbianas el problema más grave de la alimentación humana, después del hambre y la sobrealimentación. Cabe destacar que, sin embargo, no todos los efectos son negativos, pues diversos alimentos son preparados o son producidos gracias a la acción de muchos microorganismos. En algunos casos, los microorganismos ya se encuentran en el alimento, en otros son oportunistas que se encuentran de diversas maneras en el medio que nos rodea. Hablamos del aire y el agua. Entre los más perjudiciales están las bacterias, tanto por su abundancia como por su elevada tasa de reproducción. Inmediatamente es un desarrollo logarítmico. Pueden producir también toxinas, como el caso, por ejemplo, del Clostridium botulinum en los enlatados, o ser infecciosas por ellas mismas. Tenemos el caso de la salmonela, tenemos el caso de listeria. Otros grupos son los mohos, importantes por la producción de toxinas y por su resistencia a las condiciones más extremas. Finalmente tenemos las levaduras, con las transformaciones rápidas más relevantes desde el punto de vista fermentativo. Siguiente punto importante a considerar en este tema son los mecanismos de conservación de los alimentos. Y como ustedes observan en pantalla, tenemos el frío, el calor, modificación de la cantidad de agua, hay métodos químicos y tenemos también las nuevas tecnologías. Pero dentro de ellos, ¿de qué hablamos? De refrigeración, congelación, escaldado, pasteurización, esterilización, deshidratación, liofilización, concentración, modificación de las propiedades sensoriales, adición de sales, componentes del humo, acidificación, adición de azúcar, la fermentación como tal, la aplicación de conservantes químicos, ionización, no ionización, hablamos de altas presiones, campos eléctricos, campos magnéticos. Tenemos una gama bastante amplia de procesos que se pueden utilizar para poder conservar los alimentos. Entonces, si nosotros nos referimos al caso del frío, produce una disminución de la velocidad de todos los procesos químicos, metabólicos y de crecimiento de los microorganismos. Por lo tanto, un descenso de la temperatura produce un retraso de los cambios en los alimentos durante el almacenamiento, que será tanto mayor cuanto más baja sea la temperatura. Pero tengamos en cuenta algo muy importante. Yo no puedo bajarle la temperatura a todos los productos. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a los climatéricos y no climatéricos, a un climatérico yo no puedo bajarle la temperatura por debajo de los 10 grados centígrados, porque va a tener efectos negativos en este producto. Entonces, si bien es cierto, se habla de refrigeración, se habla de congelación, debemos de tener ciertos parámetros para poder garantizar que estos procesos tecnológicos no afectan las características de las frutas u hortalizas. Entonces, es necesario destacar que aún a bajas temperaturas hay microorganismos. Tenemos el caso de ¿quién? De los psicrófilos, que son capaces de sobrevivir, por lo cual es importante no interrumpir la cadena de frío, que debe estar garantizada dependiendo de los productos que nosotros vamos a ofertar o queremos almacenar. Tengamos en cuenta entonces, el efecto de la temperatura es clave. Si yo disminuyo o si yo aumento la temperatura de un producto, automáticamente también estoy hablando que la velocidad de descomposición o degradación o desarrollo microorganismos se puede duplicar o triplicar. La refrigeración es una técnica de conservación a corto plazo basada en las propiedades del frío para impedir la acción de ciertas enzimas y el desarrollo microbiano. Aquí el alimento, dice, se conservará a temperaturas próximas a los 0 grados centígrados, pero no por debajo. Recuerden, debemos de tener bien diferenciado el efecto que sufren los productos climatéricos y no climatéricos a causa de la temperatura. ¿De acuerdo? Tenemos que tener eso muy claro. Y el efecto que también puede tener en la estructura, llamado efecto por frío. Punto importante a considerar, la congelación. Permite la conservación a largo plazo y consiste en convertir el agua de los alimentos en hielo con gran rapidez.
y en almacenamiento, este almacenamiento que nos va a garantizar mayor tiempo de vida. Tengan en cuenta, mientras más lento sea el proceso de congelación, se forman cristales más grandes y al momento de iniciar el proceso de descongelación se produce mayor rotura de estructura celular. Siguiente punto importante a considerar, el calor. Se basa principalmente en la desnaturalización ¿de quién? De las proteínas, lo que produce una desactivación de las enzimas y por lo tanto la desaparición de los efectos de sus actividades, incluida la paralización y eliminación de los microorganismos. Las técnicas más utilizadas por el calor es el calor y esta nos ayuda igual a conservar por mucho más tiempo los productos. ¿Qué tipos de procesos utilizamos nosotros aplicando calor? Hablamos del escaldado, la pasteurización, la esterilización. Dentro del escaldado es un método que se suele aplicar a frutas y hortalizas antes de someterlas a otros procesos de conservación. Hablamos, si son otros procesos de conservación, hablamos que tienes diferentes barreras de protección de este alimento, ¿cierto? Se hace de formas diferentes, se usan temperaturas bajas, entre 60 y 65 grados centígrados, durante bastante tiempo, 3 a 4 horas. O bien se usan altas temperaturas, 75 a 90 grados centígrados, durante pocos minutos, que pueden ser entre 2 a 5 minutos. La esterilización se usa cuando es necesario conservar el alimento durante periodos más prolongados. Recibe también el nombre de apertización. ¿En recuerdo a quién? En recuerdo al francés aper. Se realiza con alimentos previamente introducidos en recipientes cerrados que se calientan en un autoclave a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados o se somete al alimento a temperaturas de 120 grados centígrados de calor húmedo y a grandes presiones. Suele disminuir la calidad del alimento en cuanto a sabor, olor y apariencia, propiedades también sensoriales. En el caso de alimentos líquidos se utiliza un procedimiento especial de esterilización denominado UHT, que consiste en aplicar temperaturas de 135 hasta 150 grados centígrados durante 4 a 15 segundos. Es un proceso bastante rápido. Recuerden, si nosotros trabajamos procesando alimentos y vamos a trabajar con altas temperaturas, cada uno de estos alimentos tiene bastantes componentes volátiles, bastantes componentes termolábiles. Debemos de buscar procesos en los cuales la intervención de la temperatura sea violenta para evitar justamente el daño, la desaparición. Otro punto importante que nosotros debemos de considerar es la modificación de la cantidad de agua que puede existir en un producto. Entonces decimos, los alimentos que contienen poca cantidad de agua, ¿quiénes son, por ejemplo? Las semillas. Estas se conservan sin ningún problema. La reducción de la cantidad de agua es una forma de estabilización del alimento. Oye, ¿y qué tipos de procesos utilizamos? Liofilización. Utilizamos deshidratación. Utilizamos ósmosis. Reducir la cantidad de agua nos ayuda a poder alargar la vida de nuestros productos, frutas y hortalizas. Esta disminución de la actividad de agua también es nociva para enzimas y microorganismos. Entonces, recuerden, la disminución de la actividad de agua ayuda en los procesos de conservación de frutas y hortalizas. Dentro de los métodos químicos, hablamos de que el aprovechamiento de las propiedades conservadoras de muchas sustancias químicas ha dado lugar a numerosos métodos de conservación. Se puede dividir en dos grandes grupos, los métodos que solo conservan y los métodos que además de conservar, modifican las propiedades sensoriales de los alimentos. Métodos que no modifican las propiedades sensoriales
la aplicación de conservantes químicos, sustancias con actividades antisépticas, aquellas que destruyen a los gérmenes, y métodos que modifican las propiedades sensoriales. Tenemos la adición de sal, hablamos de la salazón, hablamos del curado. La salazón es uno de los métodos más antiguos utilizados por el ser humano para la conservación de carnes y pescados. Oye, ¿y dónde se aplica eso en Perú? En las partes altas hablamos de, por ejemplo, la elaboración de las chalonas. El alimento se somete a los efectos de la sal, que actúa sobre el sabor, propiedades del tejido a conservar y los microorganismos. Si su uso se combina con pérdida de agua, el método se denomina curado. Automáticamente comienza a eliminarse la humedad, el agüita. El empleo de componentes de humo, esto ya se está incrementando en el mercado. Y tenemos infinidad de productos que se venden en el mercado que son ahumados. El ahumado, en un principio, se limitó netamente a qué tipo de productos, a las carnes y a los pescados. Pero en la actualidad se ha extendido también a otro tipo de productos. Hablamos de quesos, embutidos y otros más. El humo utilizado en estos procesos se obtiene por la combustión lenta e incompleta de las maderas duras y a veces se combina con algo muy importante, que son plantas aromáticas, como el tomillo o el laurel. Las sustancias generadas tienen acción bactericida, fúngica y cambios sobre el sabor, sobre el color del alimento. Hablamos aquí de fenoles, ácido fórmico y acético, melanoidinas y productos de reacción Maillard. Son algunas de las sustancias que intervienen en este complejo proceso. Siguiente punto, hablamos de la acidificación. Acidificación. Aquí tenemos productos como cuáles. Los encurtidos. Acidificación. Hablamos de los escabeches, de los marinados y de los adobos. Tenemos ahora el caso de productos en los cuales saturamos de azúcar. Tenemos productos como los grajeados, tenemos los glaseados, métodos que consisten en el recubrimiento del alimento a conservar de una fina o por una fina capa o película de azúcar. Tenemos los métodos biológicos, hablamos de las fermentaciones, típico y bastante difundido ya en Perú. Los alimentos fermentados son aquellos cuyo procesamiento involucra el crecimiento y la actividad de microorganismos como mohos, bacterias o levaduras. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta en etapas o en la mayoría de los casos anaerobios, pero en otros también es aerobio. Totalmente anaerobios, como les dije, en algunos casos. Siendo el producto final un compuesto orgánico. Estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones. De entre los tipos de fermentaciones tenemos fermentación acética, vinagre, esta es aerobia, fermentación alcohólica, cervezas, fermentación butírica, indeseable. Esto es indeseable. ¿En qué producto? En el caso de las mantecas. Fermentación de la glicerina, hablamos de cosméticos y jarabes. Fermentación láctica, tenemos nuestro yogur. Fermentación pútrica, indeseable de las proteínas. Entonces, nuevamente, hablamos del caso de fermentación acética, esta es aerobia. Fermentación alcohólica de la cerveza, anaerobia. Y así seguimos mencionando muchos más casos. Muy bien, tercer punto importante en este tema, ¿qué son los métodos combinados? Se denominan también conservación de alimentos por métodos de barreras o tecnologías de barreras. Es decir, un solo método de conservación no es suficiente. Escaldo, después refrigero. 2 tienes ahí. Adiciono productos químicos, ya tienes 3. O sea, diferentes barreras yo coloco o yo implemento o yo aplico para que mi producto pueda superar todas estas etapas y tenga una vida útil mucho más larga.
las combinaciones de obstáculos de forma responsable, previo análisis, previa evaluación, permite controlar la vida de las frutas y hortalizas y garantizar su permanencia en el mercado para ser adquiridas por los consumidores, con las mejores características como si fuera un producto fresco. No llegaremos tal vez a que sean igualitas, pero tratando de que se asemejen lo más posible. Tipos de barreras. Como ustedes observan en pantalla, hablamos de actividad de agua, hablamos de refrigeración, hablamos de control de pH, control de temperatura, hablamos de cocción, hablamos de aplicación de coberturas. Y tenemos muchas más que las vamos a discutir a continuación. Barreras potenciales. Y ustedes observan en pantalla. Miren, aquí tenemos ya un proceso en el cual se controlan ciertos parámetros. Hablamos de atmósferas controladas o atmósferas modificadas. ¿Y cuál es la diferencia? Lo vamos a hacer más adelante. Como adelanto, en el caso de las controladas, yo voy a controlar los parámetros en todo el ciclo de conservación de ese producto. Y en las modificadas, parto con un parámetro definido y con el correr del tiempo, este va a ir variando. Entonces, dentro de las barreras físicas, hablamos de procesos térmicos. Hablamos de temperaturas de almacenamiento, congelación, refrigeración. Hablamos de radiación. Dentro de los procesos térmicos, estos inactivan y destruyen microorganismos y enzimas. Si se aplica para matar microorganismos, es necesario proteger al alimento contra la recontaminación por medio de envases y recipientes sellados herméticamente. Hoy servir este producto ya está cocido, mira, no hay problema. Lo expones al aire, lo expones al medio ambiente, se te recontamina. Por eso dice, hay que cerrarlos herméticamente. Tenemos que tener ciertos controles que eviten la recontaminación posterior. Hablamos de temperaturas de almacenamiento, refrigeración, congelación. El almacenamiento a temperatura ambiente no es una barrera, no es una barrera. Si hablamos nosotros de controles que debemos de establecer post cosecha, uno de los más importantes es la refrigeración inmediata de estos productos, para evitar justamente ¿qué? Evitar que estos productos se descompongan o incrementen su temperatura e inicien procesos de descomposición. Hablamos de la radiación. ¿Y de quiénes están aquí? Radiación ultravioleta, radiación iónica e irradiación. Las fuentes de la radiación son radiación gamma, procedentes ¿de qué? De los radionucleicos cobalto 60 y cesio 137. Hablamos de los rayos X, hablamos de electrones acelerados. Los beneficios de la irradiación de los alimentos son la mayor calidad desde un punto de vista microbiológico, ya que el proceso destruye todos los microorganismos patógenos tales como Salmonella, Listeria monocitógenes, E. coli, Campylobacter y otros más. Los productos pueden ser tratados ya envasados, lo que aumenta aún más la seguridad e inocuidad del alimento, llamándose inocuidad a todo aquel producto que no me va a generar daño. Yo no estoy hablando de un alimento aséptico como tal, estoy hablando de alimento inocuo. Hablamos de barreras físicas, hablamos de energía electromecánica, microondas, radiofrecuencias, pulsos de oscilación magnética y pulsos de alta electricidad. Cuando hablamos de microondas, se emplea para procesos de pasteurización, también secado, descongelación y escaldado, pero no en esterilización, ya que para este proceso utilizamos normalmente un autoclave. El caso de aplicación de la barrera microondas se utiliza en conjunto con otras barreras más, no solita. Radiofrecuencia.
Útil como método de conservación templado, pudiendo inactivar microorganismos alteradores, afectando mínimamente la calidad del producto. Pulsos de oscilación magnética. No se usa como única barrera, al igual que muchos de los métodos. Se aplica mayormente a procesos de pasteurización de alimentos envasados. Pulsos de alta electricidad. Utilizan campos eléctricos fuertes para inactivar a los microorganismos, tal cual no lo puedo utilizar como única barrera. Recuerden, la aplicación de la luz permite inactivar o inhibir los diferentes mecanismos de alteración de los alimentos, así como descontaminar líquidos que dejan pasar luz. Estamos hablando de los transparentes o los claritos. Y la superficie de los alimentos, tal cual, se pueden eliminar esta carga microbiana. Además, es posible esterilizar envases que estén en contacto con alimentos. Esto ayuda a alargar la vida de ¿quién? De las frutas y hortalizas envasadas en los mismos. Dentro de las barreras físicas seguimos hablando inactivación fotodinámica de microorganismos, aplicación de ultra alta presión y aplicación de ultrasonido. Ustedes pueden observar aquí una bomba de alta presión. Hablamos de material que no está procesado, el ingreso. Hablamos nosotros que ahí hay, como se dice, un cuello de botella, hay una saturación, hay presión, ¿de acuerdo? Y finalmente podemos decir que tenemos un alimento homogenizado, pero que ha sido sometido a un proceso de alta presión. En el ejemplo más adelante vamos a ver cómo ocurre finalmente ello. En una cámara en la cual yo tengo un producto, le inyecto bastante agua, llego a saturar todo el depósito de agua y finalmente con mucha más presión, con la ayuda de una bomba, sigo ingresando mayor cantidad de agua y se genera esta ultra alta presión que va a terminar por destruir a los microorganismos. La inactivación fotodinámica de microorganismos requiere 3 componentes básicos: luz, oxígeno y un fotosintetizador. No debe usarse tal cual como barrera única. Ultra alta presión, los alimentos tratados bajo ultra alta presión consideran presiones mayores a los 3000 bares o los 300 megapascales. Experimentan cambios físico-químicos que los llevan a una mayor vida útil debido a la inactivación enzimática y de los microorganismos presentes en él. Este tratamiento se utiliza en productos a base de frutas y debe combinarse con otras barreras, como por ejemplo podemos hablar de pH, podemos hablar de temperatura y la propia protección en el envase. El ultrasonido, hablamos de vibraciones de frecuencia muy alta, no percibidas por el oído humano. La impulsión genera zonas con muy alta presión y temperatura que pueden afectar la estructura celular de estos productos. El efecto letal en microorganismos es muy bajo y en el caso de esporas es casi imperceptible, es casi insignificante, no es algo representativo. Debido a la intensidad requerida y sus efectos dañinos en las características del producto, no se aplica como única barrera, tampoco es la más recomendada. Aquí tenemos el ejemplo que les había mencionado. Tú tienes el producto, ingresa en una cámara, después en esa misma cámara nosotros llenamos o inundamos con un fluido, finalmente con una bomba le damos mucha mayor presión y terminamos destruyendo e inactivando las enzimas y microorganismos. En este caso hablamos de que el alimento envasado, entonces pasa por una primera etapa, se introduce en contenedores cerrados y luego en las cámaras o cilindros de alta presión. Efecto de la alta presión sobre los microorganismos y componentes nutritivos. El microorganismo, hablamos de, el efecto es, en la morfología hablamos de efectos bioquímicos, hablamos de efectos genéticos y en los componentes nutricionales hablamos de efectos en los carbohidratos, en los lípidos y en las proteínas. Entonces, en la parte morfológica hablamos de distensión o dilatación de las membranas y formación de poros. Hablamos de una
destrucción de las estructuras externas de vacuolas, hablamos de pérdida de movilidad de algunos microorganismos. En la parte bioquímica podemos decir que hay un desdoblamiento de proteínas y enzimas con su consecuente destrucción o si quieres inactivación. El efecto de en la parte genética hablamos de alteraciones sobre las cadenas de ADN y ARN, alteración sobre aquellas enzimas encargadas de catalizar también la formación y reparación de dichas cadenas. El efecto de las altas presiones en los componentes nutritivos, hemos mencionado sobre carbohidratos, no son perjudiciales por presiones que van entre 100 a 200 megapascales, pero vimos el caso que este proceso trabaja a presiones mayores a los 300 megapascales. En los lípidos, al aumentar la presión, puede producir un aumento en la oxidación de los lípidos insaturados que están presentes en el alimento. Y en cuanto a las proteínas, sufren cambios en su estructura cuando se someten a procesos que involucran presiones, ya que la presión favorece la disociación de las proteínas oligoméricas y asimismo provoca el desdoblamiento de sus cadenas. Y al haberlas inactivado en la etapa anterior, finalmente ya no van a tener esa capacidad de poder recomponerse. Siguiente punto, aquí podemos observar una imagen en la cual tenemos el efecto que genera la ultra alta presión sobre los microorganismos y en cada una de ellas tú puedes observar en el punto A hablamos de que las células no tratadas están intactas, en el punto B, C y D ya hablamos de la incorporación de una variable importante que es la presión, primero a 100 megapascales, después en el C a 200 megapascales y en el D a 300 megapascales y a una temperatura de 25 grados centígrados, los efectos que esto puede producir en estos microorganismos. Hablamos de el envasado, como punto importante también en los procesos de conservación, envasado en vacío moderado, envasado aséptico y el revestimiento comestible. El envasado en vacío moderado, la cantidad de oxígeno disponible para el alimento es 1/3 de lo normal, no le eliminé el total, es 1/3 de lo normal, por lo que se retrasa el crecimiento de microorganismos alteradores. El envasado aséptico es otro proceso. Los alimentos luego del proceso térmico se transfieren a recipientes estériles y herméticamente sellados bajo condiciones asépticas. Y un punto importante aquí es que durante el envasado yo le puedo inyectar nitrógeno, el cual va a eliminar el poco oxígeno residual que puede estar contenido en la botella y después recién inyecto o comienzo a realizar el llenado mediante el descenso de pistones y tubos de venteo. Hablamos después del revestimiento comestible, dan al alimento una capa superficial protectora, llamamos también el encerado de frutas. En la actualidad los revestimientos comestibles que protegen el alimento contra el deterioro por microorganismos son bastante utilizados, se controla la calidad del producto y se desarrollan en base a proteínas, a almidones, a ceras, a lípidos. Hay un tema muy importante a considerar que en muchos casos en la industria utilizan la aplicación de este tipo de coberturas, de este tipo de revestimiento, de este tipo de películas, pero en muchos casos también utilizan agentes antimicrobianos que no siempre son permitidos. Entonces es recomendable que estos productos antes de consumirlos sean lavados. Hablamos ahora de tecnologías de atmósferas controladas y modificadas. Hablamos de un almacenamiento en atmósfera modificada, un almacenamiento en atmósfera controlada y hablamos de un almacenamiento hipovárico. Este hipovárico es de suma importancia y lo vamos también a discutir un poquito. Entonces, en esencia, las tecnologías de atmósferas controladas y modificadas consiste en un aumento en la concentración de CO2, tiene cierto efecto antimicrobiano, y una disminución, hablamos de una disminución de qué, del oxígeno, disminuiría la actividad respiratoria, alargando la vida útil de los alimentos. Sin embargo, los cambios deben ser controlados exhaustivamente para evitar alteraciones fisiológicas en tejidos vivos o alteraciones microbianas debido a la proliferación de microorganismos anaerobios. Cuando nosotros tocamos el tema de almacenamiento en atmósfera modificada, el nivel de oxígeno disminuye. ¿Y quién aumenta? El nivel de CO2. Tengamos presente algo muy importante nosotros. Cuando el fruto está en la planta, lo que ocurre es
que captura cuando el producto en sí, o cuando estamos hablando de que todo se encuentra en campo, la planta lo que captura es el CO2 y nos libera el oxígeno. Pero cuando hablamos de ya un producto cosechado, hablamos de post cosecha, lo que ocurre es inverso. El producto comienza a capturar oxígeno, comienza a respirar y lo que elimina es CO2. Por eso hablamos en este proceso de atmósferas modificadas, disminuyo el nivel de oxígeno e incremento el nivel de CO2. No le doy oxígeno para que respire, estoy saturándolo de CO2. El total de estos dos gases debe sumar un alrededor de 20% aproximadamente, pero son diferentes patrones que se consideran dependiendo del tipo de producto, fruta o hortaliza que se va a almacenar. El almacenamiento en atmósfera controlada se crea una atmósfera modificada que es continuamente controlada y algunas para que se mantenga constante, retrasando así los procesos de degradación de calidad, se usa siempre en combinación con otras barreras. Se usa en combinación con otras barreras. Pero acá hay un tema importante, controlado. Estos parámetros definidos yo los controlo y aseguro que se mantengan durante todo el tiempo de almacenamiento. Tengo los equipos que están controlándome que los valores definidos de oxígeno, CO2 se mantengan allí y no haya una variación respecto a lo que yo ya he establecido. Las ventajas, obviamente, del uso de atmósferas modificadas y controladas, hablamos de una disminución de la actividad metabólica, control de la oxidación, hablamos de síntesis y acción del etileno, hablamos de pérdida de algunas vitaminas que esto es controlado, hablamos del control de algunos desórdenes fisiológicos, hablamos del control de patógenos, hablamos de control de los insectos, hablamos de un control de maduración y senescencia debido a que se alarga la vida de este producto. Hablamos de que se mantiene la calidad y se prolonga la vida post cosecha. Entonces, estos procesos de tipos de almacenamiento en atmósferas controladas y modificadas, entonces tengamos presente que me permite controlar los patógenos tales como bacterias y hongos que pueden estar presentes. Y en el caso del almacenamiento hipobario se controlan tres parámetros en esencia. Yo trabajo sobre bajas presiones, bajas temperaturas, pero alta humedad relativa. ¿Y dónde encuentro estas características de ambiente? Sin necesidad de invertir tanto, los encuentro en la sierra. Aquí nosotros podemos observar entonces una instalación para atmósferas controladas. Es una instalación para atmósferas controladas. Es una técnica de conservación que reduce los niveles de oxígeno y aumenta los niveles de, ¿qué hemos dicho?, de CO2. En condiciones de atmósfera controlada se mantiene la calidad y frescura de las frutas y hortalizas que yo quiero que se conserven. Y ustedes pueden también chequear aquí en la imagen. Tenemos un generador de nitrógeno, tenemos un controlador de gases, tenemos un depurador de CO2, tenemos un depurador de etileno, tenemos un sistema de control de temperatura y tenemos igual un sistema de control de humedad. Tenemos un sistema de control de humedad. Recuerden, esta técnica de manejo de atmósferas controladas está asociada al frío, está asociada al frío de manera así, directa, y eso va a permitirnos obviamente alargar la vida útil de nuestros productos, frutas y hortalizas u otros productos de la industria alimentaria. Atmósferas controladas, tipos de mezclas que se pueden utilizar, hablamos de diferentes tipos de mezclas. El tipo 1, atmósferas con elevada concentración de oxígeno y en CO2, tales que suman ellos aproximadamente 21%, 13% de oxígeno y 8% de CO2. Hablamos de un tipo 2, atmósferas con elevada concentración de oxígeno y bajas de CO2. Hablamos de atmósfera tipo 3 con concentraciones moderadas y elevadas de oxígeno. Hablamos la tipo 4, atmósferas con bajas y muy elevadas concentraciones de oxígeno, que van de 1 a 3% de oxígeno y de 3 a 5 de CO2. Hablamos del tipo 5, atmósferas con bajas o muy bajas concentraciones de oxígeno, que van oxígeno de 1 a 3 y CO2 de 0 a 1%. Entonces son diferentes tipos de atmósferas que se pueden utilizar y esto también va a depender del tipo de producto que nosotros queremos almacenar.
Acá hay un punto importante de comparación de qué es lo que ocurre cuando yo trabajo con un control de atmósferas y qué es lo que ocurre cuando yo almaceno simplemente las peras al aire o a temperatura ambiente. Entonces, uno de los casos yo trabajé con 5% de CO2 y 1% de oxígeno, y ustedes pueden ver la calidad o las características organolépticas que mantiene el producto, la pera en este caso, la fruta en este caso, y la diferencia con lo que ocurre con la fruta almacenada al aire libre o a la temperatura ambiente. Hablamos de barreras físicas y físico-químicas en este caso, actividad de agua, pH, potencial redox y cloruro de sodio o sal. La actividad de agua se suele combinar con otras barreras. En alimentos secos puede ser una barrera única. Eso lo conocemos en el mercado y es lo que se vende en muchos mercados, en muchas especerías. Hablamos del pH, generalmente se combinan pH con envasados y aditivos. Hablamos de potencial redox, se usa en combinación con el curado, refrigeración y envasado. Hablamos de la aplicación de sal, debe ser combinada con otras barreras. El curado es el proceso de la adición de sal y otros ingredientes como nitrito. Entonces hablamos que tienes también ahí varias barreras. No trabajamos con barreras únicas, tenemos que ver qué es lo que ocurre, cuál es el comportamiento y qué barrera yo puedo implementar de manera adicional. Hablamos entonces aquí igual del caso de los nitritos, nitrato, ácidos orgánicos y sus sales, y hablamos de agentes quelantes. Dentro de los nitritos hablamos que es bien efectivo contra bacterias esporoformadoras. También se usa para dar a los productos cárnicos, ¿no?, curados, un color rosado, pero además mejora también el sabor. El caso del nitrato, su efecto es muy limitado y se debe a una pequeña reducción de la actividad de agua, pero en muchos productos, especialmente carne, fue usado como reserva de nitrito. Hablamos del caso de los ácidos orgánicos y sus sales. Muchas combinaciones de ácidos orgánicos y otras barreras son sinérgicos. Hablamos de ácido láctico, lactato, ácido acético, acetato, ácido ascórbico e isoascórbico. Hablamos de agentes quelantes o que enmascaran, que cubren, que protegen, ¿no? Los más usados son citratos, lactatos, pirofosfatos y el EDTA. No se los considera antimicrobianos por sí mismos, pero pueden potenciar a otros agentes antimicrobianos. No se usan como única barrera, trabajamos con otras barreras de manera adicional. Estos funcionan como secuestradores o agentes quelantes. La quelación sucede cuando el agente secuestrante se une al metal formando un compuesto llamado quelato. En este caso estamos hablando del hierro. Entonces lo captura y se forma el quelato. Hablamos de los agentes antimicrobianos, propilenglicol, especias y hierbas, también dentro de este grupo. En el caso de los agentes antimicrobianos, son compuestos químicos, naturales o sintéticos, que matan o inhiben el crecimiento de los microorganismos. Principalmente se aplican en frutas, bebidas, hortalizas. Su reactividad es muy alta, pero durante el almacenamiento y procesamiento térmico hay grandes pérdidas. Se combina al igual con otras barreras. El caso del propilenglicol es un humectante que puede usarse para reducir la actividad de agua en alimentos de humedad intermedia. Puede tener algún efecto antimicrobiano y se usa para inhibir mohos. Nunca se usa como única barrera, tal cual ocurre con muchos de los casos. Además, en muchos países también está prohibido. Especias y hierbas. Muchas tienen propiedades antioxidantes o antimicrobianas que pueden contribuir a la estabilidad o a la seguridad del alimento. Sus componentes más activos parecen ser los compuestos fenólicos y los aceites esenciales. No se usa como única barrera. Tenemos otras barreras para efectos microbianos. Hablamos de flora competitiva, cultivos iniciadores, hablamos de antibióticos y hablamos de bacteriocinas. Dentro de la flora competitiva, el ejemplo más llamativo es la fermentación, en la cual el crecimiento espontáneo de los distintos tipos de microorganismos pueden cubrir al alimento completamente y por su mera magnitud ayuda
por factores intrínsecos o extrínsecos relacionados con el alimento en cuestión. Puede detener o inhibir el crecimiento de otros microorganismos y no se usa como única barrera. Cultivos iniciadores, alimentos tradicionales conservados con la ayuda de los microorganismos incluyen productos lácteos, vegetales también en procesos y los vinos. Casi siempre se lo combina con otras barreras. Los antibióticos generalmente, el uso de un antibiótico es de amplio espectro, está prohibido en los alimentos, no se permite el uso como única barrera. Y la bacteriocina son pequeñas proteínas producidas por algunas bacterias. Las bacteriocinas tienen una acción bacterial contra un limitado rango de organismos. Producen Escherichia coli y Staphylococcus aureus que no son utilizables para aplicaciones en comida. La más interesante fuente de bacteriocinas son las bacterias del ácido láctico usada para la fermentación de alimentos. A pesar de su gran potencial, el uso de las bacteriocinas es negligente en comparación a los aditivos químicos. Dentro de las barreras emergentes tenemos a monolaurina, monotermosionización, ácidos grasos libres y quitosano. Como punto importante adicional podemos acá observar algunos casos de aplicación de los diferentes tipos de barreras. Aquí hablamos de temperaturas, actividad de agua, pH, como barreras que se pueden utilizar, pero no son las únicas y vamos a discutir cada una de ellas a continuación. Y recuerden que no debemos de utilizarlas de manera independiente o solas, siempre van en combinación o en la mayoría de los casos van en combinación con otras barreras para garantizar que nuestros productos se mantengan inocuos durante un largo periodo de vida. Aquí pueden ustedes observar un proceso o un flujo. Hablamos de una recepción, higienizado, calibrado y almacenamiento de las materias primas. Hablamos de una eliminación de las cáscaras y corte en rodajas. Pasamos a una clasificación, el pelado, higienización y secado superficial, el envasado y el almacenamiento refrigerado. Explicación del efecto barrera. Recuerden, a cada alimento estable y seguro le es inherente una cierta serie de barreras diferentes en efecto de acuerdo al producto que nosotros queremos tratar. Las barreras que nosotros utilizamos, implementamos o aplicamos deben de mantener bajo control la población normal de los microorganismos en el alimento. Aquí tenemos algunas de ellas. Entonces ustedes pueden observar, hablamos de un tratamiento térmico, hablamos de actividad de agua, hablamos de la aplicación de conservantes, hablamos de tratamiento a baja temperatura, hablamos de acidez, hablamos de potencial oxidorreducción, hablamos de qué efectos pueden tener ellos en los diferentes componentes de nuestro alimento. Entonces, bien, podemos decir que la tecnología de barreras son de amplia utilización en la industria alimentaria y recuerden que cada producto nuevamente tiene ciertas barreras que le aplican y bajo ciertos parámetros y esto va a garantizar su mayor tiempo de vida útil. En el caso 1 podemos hablar nosotros de un alimento al cual se le han aplicado 6 barreras. Le hemos aplicado primero altas temperaturas, le hemos aplicado bajas temperaturas durante el almacenamiento, hemos trabajado sobre la actividad de agua, hemos trabajado sobre la acidez, hablamos del potencial redox y hablamos de la aplicación de conservantes. Los microorganismos presentes no pueden vencer las barreras. El alimento es microbiológicamente estable y seguro. Prácticamente todas las barreras son similares. No es lo más probable que ocurra. Dense cuenta, el microorganismo puede ir saltando una u otra barrera, pero hay alguna que yo he implementado en la cual finalmente ya no logra pasar. Y eso me garantiza la inocuidad de este producto. Aquí tenemos otro producto, otro caso. La estabilidad microbiológica de este producto está basada en 5 obstáculos de diferente intensidad. Los principales obstáculos son la actividad de agua y el agente conservante, que en este caso va a ser sorbato de potasio. Y los obstáculos adicionales son la temperatura de almacenamiento
el pH y el potencial redox. Estos obstáculos son suficientes para vencer los tipos y el número de microorganismos asociados con este producto. Ya no pudo hacer más el microorganismo y termina muriendo. Tenemos el siguiente caso, un caso 3. Representa el mismo producto anterior, pero con una mejor condición sanitaria, es decir, con pocos microorganismos al iniciar. Por lo tanto, en este producto solo 2 obstáculos serían necesarios. Yo le implementé más, está muy bien, pero esa característica con la cual yo trabajé, alta temperatura, finalmente hizo que este producto, que este alimento, este microorganismo finalmente no pueda saltar las demás etapas. Trabajé temperatura, trabajé actividad de agua. Ya no, el efecto del pH está presente, pero no es necesario. Potencial redox está presente, pero no es necesario. Trabajar con conservantes está presente, pero no era necesario. Hablamos un caso 4. Debido a las deficiencias de las deficientes condiciones higiénicas, demasiados microorganismos están presentes desde el comienzo. De ahí que los obstáculos inherentes en este producto no previenen el deterioro. El microorganismo pudo pasar y generar un efecto negativo en la fruta u hortaliza que yo estoy procesando, trabajando, almacenando de manera general. Este producto se ve afectado. El caso número 5. Hablamos, es un alimento de excelente contenido de vitaminas y nutrientes. Por lo tanto, aunque por el tipo y número usual de microorganismos y los mismos obstáculos de los ejemplos anteriores, no son suficientes. Hay alguna indicación en el sentido que importa más el resultado del obstáculo que el número que se interponga para determinar la estabilidad microbiológica del alimento. Yo debo de incrementar, por ejemplo, o variar el tipo de conservante para evitar que este microorganismo pueda seguir pasando las demás etapas. De lo contrario, mi producto, como el que ustedes observan, mi mermelada, va a estar finalmente llena de microorganismos. O trabajar sobre incrementar alguna de las barreras, puede ser el tema de pH, para que justamente ahí el microorganismo ya no pueda continuar actuando y generando daños en mi producto. El siguiente ejemplo, el caso número 6, ilustra el efecto sinérgico que los obstáculos en un alimento podrían tener entre sí. Se conoce como efecto sinérgico a la interacción entre medicamentos o fármacos que ofrece un resultado diferente al que se puede si estos son suministrados de manera independiente. Uno de los ejemplos más comunes tiene como protagonista la vitamina E y C. Ambos producen un efecto antioxidante si se consumen por separado, pero la ventaja de combinarlos es que disminuye considerablemente la susceptibilidad que las lipoproteínas de baja densidad tienen a la oxidación, tanto en personas fumadoras como no fumadoras. Finalmente, ustedes pueden observar en este proceso las diferentes barreras que nosotros podemos implementar, su aplicación, su obligatoriedad en cada uno de los procesos que nosotros tenemos en la industria alimentaria. Entonces, hablamos nuevamente aquí de alta temperatura, baja temperatura, obstáculo principal, obstáculo adicional, poco importante en el proceso, y hablamos de un alimento de humedad intermedia. Si yo hablo en el primer punto de parámetros y procesos, digo calentamiento. En calentamiento, el obstáculo principal, obviamente, la temperatura, pues, alta temperatura. Si yo hablo de enfriamiento, el obstáculo principal, baja temperatura. Si yo hablo de salado, el obstáculo principal es actividad de agua. Y el otro obstáculo, ¿cuál vendría a ser? Los conservantes. Muy bien. Si yo hablo que tengo un alimento ahumado, también. Si yo hablo de un alimento azucarado, estoy trabajando sobre la actividad de agua y también sobre el pH. Esos son los obstáculos principales. Y hay otros que son poco importantes en estos procesos y otros que consideramos como un obstáculo adicional en la conservación de nuestras frutas y hortalizas. Muy bien, estimados estudiantes, eso es todo en esta clase. Nos vemos en las clases prácticas.